El Gran Gatsby. Francis Scott Fitzgerald. Capítulos 8 y 9. Capítulo 8. No logré dormir en toda la noche. Una sirena de niebla gemía sin cesar en el estrecho, y yo di vueltas y más vueltas en la cama, debatiéndome, medio enfermo, entre la grotesca realidad y los sueños violentos y aterradores que me asaltaban. Hacia el amanecer oí cómo un taxi subía por la avenida de la casa de Gatsby, e inmediatamente me levanté y empecé a vestirme. Sentía que tenía que decirle algo, que tenía que advertirle contra algo y que ya sería demasiado tarde cuando brillara el sol. Al atravesar su jardín vi que la puerta principal aún estaba abierta y que Gatsby se apoyaba contra la mesa del vestíbulo, agotado por el abatimiento o por el sueño. «No ha pasado nada», dijo con voz apenas audible. Esperé, y a eso de las 4 se asomó a la ventana, estuvo allí un minuto y luego apagó la luz. La casa de Gatsby nunca me pareció tan enorme como cuando nos lanzamos aquel amanecer a la casa de cigarrillos por sus espaciosas habitaciones. Descorrimos cortinas que eran como grandes tiendas de campaña y palpamos a oscuras incontables metros de paredes en busca de interruptores eléctricos. Una vez tropecé con el teclado de un piano fantasmal y produje una cascada de sonidos. Había cantidades inexplicables de polvo por todas partes, y las habitaciones olían a cerrado como si no las hubieran aireado en muchos días. Encontré la caja de los cigarrillos sobre una mesa en la que no solía estar, y tan solo contenía 2 pitillos endurecidos y sin aroma. Después de abrir los miradores del salón, nos sentamos a fumar en la oscuridad. «Debería usted marcharse», le dije a Gatsby. «Es casi seguro que encuentren el coche». «¿Marcharme ahora, muchacho?» «Irse una semana a Atlantic City o más lejos aún, a Montreal». No quiso ni oír hablar de ello. No podía dejar a Daisy hasta saber cuáles eran las intenciones de mi prima. Se agarraba a una última esperanza y a mí me faltó valor para desengañarlo. Aquella noche me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody. Me la contó porque Jay Gatsby se había quebrado como un cristal al chocar con la malevolencia de Tom, y el gran espectáculo de su vida inventada para mantener en secreto la real había llegado a su fin. Creo que en aquel momento habría reconocido cualquier cosa, sin ocultar nada, aunque lo que quería era hablar de Daisy. Fue la primera chica bien que conoció. En el curso de diferentes empleos que no llegó a especificar, Gatsby se había puesto en contacto con muchachas como Daisy, pero siempre le separaban de ellas alambradas invisibles. Mi prima le pareció extraordinariamente deseable. Primero visitó su casa con otros oficiales de Camp Taylor y más adelante lo hizo solo. La casa le llenó de admiración. No había estado nunca en otra tan hermosa. Pero lo que realmente le hacía contener el aliento era que Daisy viviera allí. Para mi prima la casa tenía tan poca importancia como para él su tienda cuando iba de acampada. Había en todo ello un misterio lleno de significado, una alusión a la existencia. En el piso alto, de dormitorios más hermosos y más cómodos que otros dormitorios, de actividades luminosas que tenían lugar en sus corredores y de historias románticas que no eran cosa del pasado, arrinconadas en un armario con un poquito de espliego,
sino realidades palpitantes llenas de vida y en íntimo contacto con resplandecientes automóviles recién estrenados y con bailes cuyas flores apenas habían empezado a marchitarse. También le complacía que a Daisy le hubiesen amado ya muchos hombres. Eso aumentaba el valor que tenía a sus ojos. Sentía su presencia por toda la casa. Se daba cuenta de que impregnaban el aire con las sombras y los ecos de emociones todavía vibrantes. Pero sabía que estaba en casa de Daisy por verdadera casualidad. Aunque su futuro como Jay Gatsby pudiera ser muy glorioso, de momento no pasaba de ser un joven sin un céntimo y sin pasado, y el manto del uniforme que le hacía invisible podía caérsele de los hombros en cualquier momento. De manera que aprovechó el tiempo lo mejor que pudo. Cogió todo lo que se le vino a las manos con voracidad y sin escrúpulos. Finalmente, Daisy fue suya una tranquila noche de octubre. La poseyó porque en realidad no tenía derecho a cogerle la mano. Gatsby podría haberse despreciado, porque sin duda la poseyó fingiendo ser lo que no era. No me refiero a que sacara a relucir sus millones todavía fantasmales, pero dio a Daisy de manera deliberada una sensación de seguridad. Le hizo creer que era una persona de su mismo nivel social, que estaba perfectamente capacitado para cuidar de ella, cuando en realidad no era cierto. Carecía de una sólida familia que lo respaldase y estaba expuesto a dar con sus huesos en cualquier rincón del mundo por el capricho de un gobierno perfectamente impersonal. Pero no se despreció y las cosas no salieron como él había imaginado. Su intención probablemente había sido coger lo que se le ofrecía y marcharse, pero descubrió en cambio que se había comprometido a ir en busca de un nuevo grial. Sabía que Daisy era extraordinaria, pero no se daba cuenta de hasta qué punto una chica bien puede ser extraordinaria. Daisy desapareció en su lujosa mansión, se reincorporó a una vida llena de diversiones y comodidades, y a Gatsby no le dejó nada. Se sentía casado con ella, eso era todo. Cuando volvieron a verse 2 días después, fue Gatsby quien se encontró en inferioridad de condiciones, quien había sido, en cierta manera, traicionado. El porche de la casa familiar resplandecía con el lujo adquirido del fulgor de las estrellas. El mimbre del sofá crujió elegantemente cuando Daisy se volvió y Gatsby la besó en la boca, tan encantadora e inquisitiva. Daisy se había resfriado. Su voz resultaba más ronca y más atractiva que nunca. Y Gatsby tuvo una abrumadora conciencia de la juventud y del misterio que la riqueza aprisiona y conserva, de la lozanía que proporciona un guardarropa bien surtido y de su amada que resplandecía como la plata, segura y orgullosa, muy por encima de las feroces luchas de los pobres. No soy capaz de describirle lo que me sorprendió descubrir que me había enamorado, muchacho. Durante algún tiempo tuve incluso la esperanza de que me mandara a paseo, pero no lo hizo, porque también se había enamorado de mí. Daisy creyó que yo sabía mucho, porque conocía cosas que ella ignoraba. Bien, allí estaba, muy lejos de mis ambiciones y más enamorado cada minuto que pasaba, y de repente ya no me importó. ¿De qué servía hacer grandes cosas si era mucho más gratificante contarle lo que iba a hacer? Una de las últimas tardes antes de salir de camino a Europa, Gatsby tuvo en brazos a mi prima durante mucho tiempo y en silencio. Era un día frío de otoño. Había fuego en la chimenea y Daisy tenía las mejillas encendidas. De vez en cuando se movía. Gatsby cambiaba un poco el brazo de sitio y una vez le besó los oscuros cabellos resplandecientes. La tarde les había hecho sentirse en calma durante algún tiempo, como para adornar con un recuerdo muy hondo la larga separación que auguraba el día siguiente. Nunca se habían sentido tan cerca en su mes de amor.
Ni se habían entendido tan a fondo como cuando ella rozaba con los labios la hombrera de su guerrera o él rozaba delicadamente las puntas de sus dedos como si estuviera dormida. A Gatsby le fueron extraordinariamente bien las cosas en la guerra. Le ascendieron a capitán antes de llegar al frente y a raíz de las batallas en el bosque de Argonne le hicieron comandante y jefe de la sección de ametralladoras de la división. Después del armisticio trató desesperadamente de volver a casa, pero ciertas complicaciones o malentendidos hicieron que fuese a parar a Oxford. Para entonces estaba preocupado. Las cartas de Daisy dejaban traslucir algo muy parecido a la desesperación. No se explicaba por qué Gatsby no volvía. Notaba la presión creciente del mundo exterior y quería verlo, sentir su presencia muy cerca de ella y tener la seguridad de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo más conveniente. Porque Daisy era joven y su mundo artificial estaba saturado de orquídeas y de agradable esnobismo, y de orquestas que imponían su ritmo cada año y que resumían en nuevas melodías la tristeza y la fascinación de la vida. Durante toda la noche los saxofones desgranaban entre gemidos el desesperanzado comentario a Beale Street Blues, mientras un centenar de pares de zapatos de plata y oro levantaban un polvo luminoso. A la hora gris del té siempre había salones que palpitaban sin cesar con aquella dulce fiebre insidiosa, mientras rostros juveniles iban de aquí para allá como si fueran pétalos de rosa que las trompas melancólicas hiciesen revolotear sobre las pistas de baile. Con la nueva temporada, Daisy empezó otra vez a moverse por aquel universo crepuscular. De repente se encontró de nuevo comprometida para salir con 6 hombres en el mismo día y se descubrió cediendo al sueño al amanecer, mientras cuentas y gasas de su vestido de noche se mezclaban en el suelo, junto a la cama, con orquídeas agonizantes. Y todo el tiempo había en su interior algo que exigía a gritos una decisión. Quería que su vida adquiriera forma ya, de inmediato, y la decisión se materializaría mediante alguna fuerza, amor, dinero o indiscutible utilidad, que se le pusiera al alcance de la mano. Aquella fuerza se materializó a mitad de la primavera con la llegada de Tom Buchanan. Su persona y su posición tenían la aureola de una inapelable abundancia y Daisy se sintió halagada. Hubo sin duda lucha interior, pero también sensación de alivio. Gatsby recibió la carta cuando aún estaba en Oxford. En Long Island ya había amanecido, por lo que nos dedicamos a abrir el resto de las ventanas del piso bajo y llenamos la casa de luz gris que muy pronto se convertía en dorada. La sombra de un árbol cayó bruscamente sobre el rocío y pájaros fantasmales empezaron a cantar entre hojas azules. Había en el aire un lento y agradable movimiento, apenas merecedor del nombre de brisa, que prometía un día deliciosamente fresco. Creo que no le ha querido nunca. Gatsby se volvió de espaldas a la ventana y me miró desafiante. Acuérdese, muchacho, de que estaba fuera de sí ayer por la tarde. Buchanan le contó las cosas de una manera que consiguió asustarla. Daisy tuvo la impresión de que yo no era más que un estafador de poca monta, y el resultado fue que apenas supo lo que decía. Se sentó con gesto sombrío. Por supuesto, cabe que lo quisiera un minuto, de recién casados, pero que incluso entonces me quisiese más a mí. ¿No se da cuenta? De repente hizo una extraña observación. En cualquier caso, dijo, eso es algo puramente personal. ¿Qué se puede deducir de semejantes palabras, excepto sospechar que Gatsby ponía en su idea de aquella relación una intensidad imposible de medir? Regresó de Francia cuando Tom y Daisy estaban aún de viaje de novios e hizo un doloroso pero inevitable viaje a Louisville con el último dinero que le quedaba de su paga en el ejército.
Se quedó una semana y recorrió las calles donde sus pasos habían resonado juntos aquella noche de noviembre, y volvió a visitar los sitios recónditos a donde habían ido en el automóvil blanco de Daisy. De la misma manera que la casa de mi prima siempre le había parecido más misteriosa y alegre que las demás, también su idea de Louisville, aunque ella se hubiera marchado, seguía impregnada de melancólica belleza. Se fue con la sensación de que si hubiera buscado con más ahínco, podría haberla encontrado, de que la dejaba atrás. En el vagón de tercera, se había quedado sin un céntimo, hacía calor. Salió a la plataforma descubierta, se sentó en una silla abatible, la estación se alejó y ocupó su lugar la parte trasera de edificios desconocidos. Después surgieron campos primaverales, donde durante un minuto un ómnibus amarillo compitió en velocidad con el tren. Quizá entre sus ocupantes hubiese personas que habían visto alguna vez la magia pálida del rostro de Daisy en una calle cualquiera. La vía hizo una curva y se fue alejando del sol, que al descender hacia el horizonte parecía dilatarse para bendecir la ciudad, ya casi invisible, donde Daisy había vivido. Gatsby extendió la mano con desesperación, como para apoderarse al menos de una brizna de aire, para conservar un fragmento del lugar que ella había hecho amable para él. Pero todo iba ya demasiado deprisa para sus ojos empañados, y supo que había perdido para siempre aquella parte de su vida, la mejor y la más auténtica. Eran las 9 cuando terminamos de desayunar y salimos a la escalinata. Por la noche el tiempo había cambiado mucho y flotaba en el aire un aroma otoñal. El jardinero, el último de los antiguos criados de Gatsby, se acercó al pie de la escalinata. «Voy a vaciar la piscina, señor Gatsby. Empezarán muy pronto a caer hojas y enseguida surgen problemas con las cañerías». «No lo haga hoy», contestó Gatsby. Se volvió hacia mí con gesto de disculpa. ¿Sabe que no he usado ni una sola vez la piscina en todo el verano? Miré el reloj y me puse en pie. Mi tren sale dentro de 12 minutos. No quería ir a la ciudad. Me sabía incapaz de trabajar en serio. Pero era algo más. No quería dejar solo a Gatsby. Perdí aquel tren y luego perdí otro antes de marcharme definitivamente. Le llamaré, dije por fin. No deje de hacerlo, muchacho. Le llamaré hacia mediodía. Bajamos lentamente los escalones. Supongo que Daisy telefoneará también. Me miró con ansiedad, como esperando que yo confirmara su esperanza. Supongo que sí. Bueno, hasta la vista. Nos dimos la mano y eché a andar. Antes de llegar a la verja recordé algo y me volví. Son mala gente, le grité desde el otro extremo del jardín. Vale usted más que todos ellos juntos. Siempre me he alegrado de haberlo dicho. Es el único elogio que le hice jamás, porque lo desaprobaba de principio a fin. Primero me hizo una cortés inclinación de cabeza y luego su rostro se iluminó con una sonrisa radiante llena de complicidad, como si hubiésemos sido uña y carne en aquel asunto desde el primer momento. Su traje rosa, suntuoso harapo, creaba una brillante mancha de color sobre la escalinata blanca y recordé la noche en que acudí por vez primera a su mansión ancestral 3 meses antes. El jardín y la avenida se habían llenado con los rostros de quienes adivinaron su corrupción, y él, desde aquellos escalones, ocultando su sueño incorruptible, les había dicho adiós con un gesto de la mano. Le di las gracias por su hospitalidad. Siempre se las estábamos dando, yo y los demás. «Adiós», exclamé. «Un desayuno muy agradable, Gatsby». Ya en Nueva York, traté durante un rato de anotar cotizaciones
junto a una interminable lista de valores y luego me quedé dormido en mi silla giratoria. Justo antes de las 12 me despertó el timbre del teléfono. Me sobresalté y la frente se me llenó de gotas de sudor. Era Jordan Baker. Con frecuencia me llamaba a esa hora porque la incertidumbre de sus propios movimientos entre hoteles, clubs y casas particulares hacía que fuese muy difícil localizarla. De ordinario su voz me llegaba desde el otro extremo del hilo como una presencia juvenil y refrescante, como si un trozo de césped de un campo de golf hubiese entrado volando por la ventana de mi despacho. Pero aquella mañana parecía áspera y seca. «Ya no estoy en casa de Daisy», dijo. «Me he mudado a Hempstead y esta tarde me voy a Southampton». Probablemente había sido una prueba de tacto dejar la casa de Daisy, pero por algún motivo me molestó y su siguiente observación consiguió crisparme los nervios. «Anoche no estuviste muy amable conmigo». «¿Qué importancia tiene eso en un momento así?» Breve silencio. Después, «De todas formas quiero verte». «Yo también quiero verte». «¿Y si no fuera a Southampton y me presentara esta tarde en Nueva York?» «No, esta tarde no». «Muy bien. Esta tarde me resulta imposible. Tengo una serie». Estuvimos hablando así durante un rato y luego de pronto ya no decíamos nada más. No sé cuál de los dos colgó el teléfono con un golpe seco, pero sé que me dio lo mismo. No hubiera podido hablar con ella. No hubiera podido sentarme con ella ante una mesa de té, aunque eso significara que no volviéramos a cruzar la palabra el resto de nuestros días. Llamé a casa de Gatsby poco después, pero comunicaba. Lo intenté 4 veces. Finalmente, una telefonista exasperada me dijo que estaban reservando la línea para una conferencia con Detroit. Eché mano de mi horario de trenes y dibujé un pequeño círculo alrededor del de las 3:30. En aquel momento eran exactamente las 12. Por la mañana, al pasar en tren junto a los montones de ceniza, me había colocado a propósito al otro lado del vagón. Supuse que durante todo el día habría un grupo de curiosos junto al garage de Wilson, con muchachitos que buscarían manchas oscuras en el polvo y algún tipo parlanchín que repetiría una y otra vez lo sucedido hasta que resultara cada vez menos real, incluso para él, y no pudieran seguir ya contándolo y se olvidara la trágica conclusión de Myrtle Wilson. Ahora quiero volver atrás un poco y explicar lo que sucedió en el garage después de que nos marcháramos nosotros la noche anterior. No resultó fácil localizar a la hermana, Catherine. Aquella noche debía de haber roto su regla contra la bebida porque se presentó completamente borracha y fue incapaz de entender que la ambulancia había salido ya hacia Flushing. Cuando lograron convencerla, procedió a desmayarse como si aquella circunstancia fuese lo más intolerable de todo el asunto. Alguien, no se sabe si por amabilidad o por curiosidad, la subió a su coche y la llevó tras la estela del cadáver de su hermana. Incluso bastante después de la medianoche, una multitud siempre cambiante siguió llegando en oleadas delante del garage, mientras George Wilson se mecía una y otra vez en el sofá del despacho. Durante un rato la puerta estuvo abierta y todas las personas que entraban en el garage echaban una ojeada a su interior sin poderlo remediar. Por fin alguien dijo que era una vergüenza y cerró la puerta. Michaelis tuvo que pedirle al último desconocido que esperase un cuarto de hora mientras él iba a su casa a preparar café. Finalmente se quedó solo con Wilson hasta que amaneció. Hacia las 3 de la madrugada se produjo un cambio de tono en los incoherentes murmullos de Wilson. Se fue tranquilizando y empezó a hablar del coche amarillo. Anunció que tenía un medio de descubrir quién era su propietario y luego dejó escapar que un par de meses atrás su mujer había vuelto de Nueva York con cardenales en la cara y la nariz hinchada.
Pero al oírse decir aquello, dio un respingo y empezó a repetir: Dios mío, con voz quejumbrosa. Michaelis hizo un desmañado intento de distraerlo. ¿Cuánto tiempo llevas casado, George? Vamos, trata de estarte quieto un minuto y contéstame. ¿Cuánto tiempo has estado casado? 12 años. ¿Nunca has tenido hijos? Vamos, George, estate quieto. Te he hecho una pregunta. ¿Has tenido hijos alguna vez? Los escarabajos marrones seguían estrellándose con un ruido seco contra la débil luz que colgaba del techo, y cada vez que Michaelis oía un coche que pasaba a toda velocidad por la carretera, le sonaba como si fuera el que no había parado algunas horas antes. Como no le gustaba salir del garage porque en la mesa de taller había quedado una mancha en el sitio ocupado por el cadáver, se paseaba a disgusto por el despacho. Antes de que amaneciera se sabía de memoria todos los objetos que había allí, y de cuando en cuando se sentaba junto a Wilson tratando de tranquilizarlo. ¿No hay una iglesia a la que vayas de cuando en cuando, George? Aunque haga mucho tiempo que no has aparecido por allí. Quizá pueda telefonear y conseguir que venga un sacerdote a hablar contigo. ¿Qué te parece? No soy de ninguna iglesia. Pues deberías, George. Te vendría bien para ocasiones como esta. Tienes que haber ido alguna vez a la iglesia. ¿No te casaste en una iglesia? Óyeme, George, ¿quieres oírme? ¿No te casaste en una iglesia? De eso hace ya mucho tiempo. El esfuerzo de contestar rompió el ritmo de su balanceo. Durante un momento guardó silencio. Luego la misma expresión, medio sagaz, medio desconcertada, apareció de nuevo en sus ojos descoloridos. Miren ese cajón de ahí, dijo señalando el escritorio. ¿Qué cajón? Ese cajón, ese. Michaelis abrió el que le quedaba más a mano. Dentro no había más que una lujosa correa para un perro pequeño, hecha de cuero y con un trenzado de hilo de plata. Parecía completamente nueva. ¿Te refieres a esto?, preguntó alzándola. Wilson miró y asintió con la cabeza. La encontré ayer por la tarde. Myrtle trató de explicármelo, pero me di cuenta de que había algo raro. ¿Quieres decir que lo compró tu mujer? Lo tenía sobre el tocador, envuelto en papel de seda. Michaelis no veía nada raro y dio a Wilson una decena de razones por las que su mujer podía haber comprado la correa. Wilson, sin embargo, debía de haber oído antes alguna de aquellas explicaciones en boca de Myrtle, porque empezó otra vez a decir Dios mío, en un susurro, y su acompañante se dejó unas cuantas en el tintero. Luego la mató, dijo Wilson. La boca se le abrió de repente. ¿Quién? Tengo una manera de averiguarlo. Estás enfermo, George, dijo su amigo. Tanta tensión ha sido demasiado para ti y no sabes lo que dices. Es mejor que te quedes quieto hasta mañana por la mañana. La mató él. Ha sido un accidente, George. Wilson negó con la cabeza, entornó los ojos y torció ligeramente la boca con el esbozo de un de superioridad. Sé lo que me digo, afirmó con total convicción. Soy una de esas personas que se fían de todo el mundo y que no piensa mal de nadie. Pero cuando llego a saber una cosa, la sé de verdad. Ha sido el individuo que iba en el coche. Myrtle salió corriendo para hablar con él, pero no quiso parar. Michaelis también había visto la escena, pero no se le ocurrió que tuviera una significación especial. Creía que la señora Wilson, más que parar un coche determinado, trataba de huir de su marido. ¿Por qué tendría que haber hecho tu mujer una cosa así? Es una persona muy sagaz, dijo Wilson, como si con ello respondiera a la pregunta.
Empezó otra vez a balancearse mientras Michaelis retorcía la correa entre los dedos. ¿Tienes algún amigo al que pueda telefonear, George? Era una esperanza bien remota. El griego estaba casi seguro de que Wilson no tenía amigos. Todo él, en cuerpo y alma, no había sido suficiente para su esposa. Algo más tarde, Michaelis se alegró al advertir un cambio mínimo, una sombra de claridad azul en la ventana y darse cuenta de que no faltaba mucho para el amanecer. Hacia las 5 el cielo se había aclarado lo suficiente como para apagar la luz eléctrica. La mirada vidriosa de Wilson se volvió hacia los montones de cenizas, donde nubecillas grises adoptaban formas fantásticas y se trasladaban de aquí para allá con la débil brisa del amanecer. Hablé con ella, murmuró después de un largo silencio. Le dije que podía engañarme a mí, pero no a Dios. La llevé junto a la ventana. Con un gran esfuerzo se puso en pie, se acercó a la ventana trasera y apoyó la cara contra el cristal, y le dije: Dios sabe lo que has estado haciendo, todo lo que has hecho. A mí me puedes engañar, pero a Dios no. De pie tras él, Michaelis vio con asombro que Wilson miraba a los ojos del doctor T.J. Eccleston, que acababan de surgir pálidos y enormes de la noche que se retiraba. Dios lo ve todo, repitió Wilson. Eso es un anuncio, le aseguró Michaelis. Algo le hizo volverse y mirar de nuevo el interior del despacho, pero Wilson se quedó quieto mucho tiempo, la cara muy cerca del cristal de la ventana, asintiendo con la cabeza en la penumbra. A las 6 de la mañana, Michaelis estaba deshecho y agradeció mucho el ruido de un coche que se detenía delante del garage. Era uno de los mirones de la noche anterior que había cumplido su promesa de volver, de manera que el griego preparó el desayuno para 3 que el recién llegado y él tomaron juntos. Wilson estaba más tranquilo ya, y Michaelis se fue a casa a dormir. Cuando se despertó 4 horas después y volvió corriendo al garage, Wilson había desaparecido. Más adelante se supo que no había utilizado otro medio de locomoción que los pies y se confirmó su presencia primero en Port Roosevelt y después en Gad's Hill, donde compró un sándwich que no comió y se bebió una taza de café. Debía de estar cansado y caminar muy despacio porque llegó a Gad's Hill al mediodía. Hasta ese momento no fue difícil hacer la reconstrucción de su empleo del tiempo. Había muchachos que vieron a un tipo que se comportaba como si estuviera loco y automovilistas a los que miró con una expresión muy rara desde la cuneta de la carretera. Nadie volvió a verlo después durante 3 horas. La policía, basándose en lo que le había dicho a Michaelis en su afirmación de que tenía una manera de averiguarlo, supuso que empleó el tiempo recorriendo los garages de los alrededores y preguntando por un coche amarillo. Por otra parte, ninguno de los mecánicos que hubieran podido verlo fue a prestar declaración y quizá Wilson utilizó otro sistema más cómodo y más seguro de averiguar lo que quería saber. El caso es que a las 2:30 estaba en West Egg, donde preguntó a alguien el camino para ir a casa de Gatsby. De manera que para entonces ya sabía quién era el propietario del coche amarillo. A las 2, Gatsby se puso el traje de baño y dejó recado al mayordomo de que si alguien le telefoneaba fuera a decírselo a la piscina. Hizo una parada en el garage para recoger un colchón neumático con el que sus invitados se habían divertido durante el verano y el chófer le ayudó a hincharlo. Después, Gatsby le explicó que el coche descubierto no debía abandonar el garage en ningún caso, cosa que resultaba bastante rara porque era necesario reparar la parte derecha del paracoches delantero. Gatsby se echó el colchón al hombro y se puso en camino hacia la piscina. Se detuvo una vez para cambiárselo de lado y el chófer le preguntó si necesitaba ayuda, pero él dijo que no con la cabeza
y un momento después desapareció entre los árboles que empezaban a amarillar. No hubo mensaje telefónico, pero el mayordomo renunció a la siesta y estuvo esperando la supuesta comunicación hasta las 4. De hecho, hasta mucho después de que aún hubiese alguien a quien hacérsela llegar en el caso de que se hubiera producido. Mi impresión personal es que Gatsby mismo no creía en aquella llamada telefónica y que quizá tampoco le importaba. Si eso es cierto, tuvo que sentir que había perdido el calor de su antiguo mundo y que había pagado un precio muy alto por vivir demasiado tiempo con un único sueño. Debió de mirar a un cielo que le resultaba desconocido a través de hojas que le llenaron de miedo y debió tiritar al descubrir qué cosa tan grotesca es una rosa y la vulgaridad de la luz del sol sobre una hierba que apenas existía. Debió de ver un mundo nuevo, un mundo material, aunque no real, donde fantasmas desdichados que respiraban sueños en lugar de aire iban sin rumbo de aquí para allá, como la fantástica figura cenicienta que se deslizaba hacia él entre árboles amorfos. El chófer, uno de los protegidos de Volsheim, oyó los disparos. Después solo pudo decir que apenas había reparado en ellos. Yo fui directamente de la estación a la casa de Gatsby y el hecho de que subiera muy deprisa y con expresión preocupada los escalones de la entrada fue la primera causa de alarma. Pero estoy firmemente convencido de que ya lo sabían para entonces. Sin apenas decir una palabra, 4 personas, el chófer, el mayordomo, el jardinero y yo, echamos a correr hacia la piscina. Se advertía en el agua un débil movimiento apenas perceptible causado por el empuje del chorro de agua limpia que entraba por un extremo y se abría camino hacia el desagüe del otro lado. Creando pequeñas ondulaciones que apenas llegaban a ser sombras de olas, el colchón con su carga se movía de forma irregular hacia el extremo de la piscina. Una insignificante ráfaga de viento que apenas conseguía alterar la superficie del agua era suficiente para perturbar la imprevisible trayectoria del colchón y de su fortuita carga. El encuentro con unas cuantas hojas aglutinadas por la humedad hizo que girase lentamente, trazando, como con el brazo de un compás, un delicado círculo rojo en el agua. Después de que nos pusiéramos en camino hacia la casa con el cadáver de Gatsby, el jardinero vio el cuerpo de Wilson un poco más allá, entre la hierba, y el holocausto alcanzó así su dimensión total. Capítulo 9. Al cabo de 2 años, solo recuerdo el resto de aquel día con su noche y el día siguiente como un interminable ir y venir de policías y de fotógrafos y de periodistas que entraban y salían por la puerta principal de la casa de Gatsby. Colocaron una cuerda de un lado a otro del portón y un policía situado allí mantenía alejados a los curiosos. Pero los chiquillos descubrieron muy pronto que podían entrar a través de mi jardín, y siempre había unos cuantos con la boca abierta, apiñados en los alrededores de la piscina. Alguien muy seguro de sí mismo, un detective quizá, usó la palabra loco al inclinarse sobre el cuerpo de Wilson aquella tarde, y la injustificada autoridad de su tono de voz marcó el tenor de los reportajes que aparecieron en la prensa a la mañana siguiente. La mayoría de aquellos artículos eran una verdadera pesadilla. Grotescos, llenos de detalles irrisorios, parciales y falsos. Cuando la declaración de Michaelis en el curso de la investigación sacó a la luz las sospechas de Wilson sobre el comportamiento de su mujer, pensé que muy pronto se nos serviría la historia completa en forma de libelo picante. Pero Catherine, que podría haber dicho cualquier cosa, optó por no decir nada. También puso de manifiesto una sorprendente firmeza de carácter. Desde debajo de sus cejas rectificadas, miró al juez de instrucción con ojos impávidos y juró que su hermana nunca había visto a Gatsby,
que su hermana era completamente feliz con su marido y que su hermana no se había metido nunca en ningún lío. Se convenció a sí misma de lo que decía y empapó a conciencia el pañuelo con que se enjugaba las lágrimas, como si la simple insinuación de lo contrario fuese más de lo que podía soportar. De manera que el comportamiento de Wilson quedó reducido al de un hombre trastornado por el dolor para que el caso causara un mínimo de complicaciones. Y eso fue todo. Pero toda esa parte de la tragedia resultaba remota y sin importancia. Yo me encontré del lado de Gatsby y completamente solo. Desde el momento en que telefoneé a West Egg Village para dar cuenta de la catástrofe, todas las conjeturas acerca de Gatsby y todas las preguntas de orden práctico vinieron a parar a mí. Al principio me sentí sorprendido y desconcertado. Luego, mientras el muerto yacía en su casa sin moverse, ni respirar, ni hablar, llegué con el paso de las horas al convencimiento de que la responsabilidad era mía, porque nadie más estaba interesado con esa intensa participación personal a la que todo el mundo tiene cierto derecho al final de la vida. Llamé a Daisy media hora después de que lo encontráramos. La llamé de manera instintiva y sin la menor vacilación. Pero Tom y ella se habían marchado a primera hora de la tarde y con equipaje. ¿No han dejado una dirección? No. ¿Han dicho cuándo estarán de vuelta? No. ¿Alguna idea de dónde puedan estar? ¿De cómo podría ponerme en contacto con ellos? No sé, no puedo decirle. Yo quería llevarle a alguien. Quería entrar en la habitación donde estaba tumbado y tranquilizarle. Le traeré a alguien, Gatsby, no se preocupe. Confíe en mí y acabaré por traerle a alguien. El nombre de Mayer Wolsheim no figuraba en la guía de teléfonos. El mayordomo me dio la dirección de su despacho en Broadway y llamé a información, pero cuando tuve el número en mi poder ya eran más de las 5 y nadie cogía el aparato. ¿Quiere hacer el favor de llamar otra vez?, le dije a la telefonista. He llamado 3 veces. Es muy importante. Lo siento, mucho me temo que no hay nadie. Volví al salón y pensé por un momento que los funcionarios que lo habían llenado de repente eran visitantes, aunque fortuitos. Pero cuando apartaron la sábana y contemplaron a Gatsby con ojos indiferentes, la protesta del dueño de la casa siguió sonando en mi cerebro. Escúcheme, muchacho, tiene que conseguir a alguien. Esfuércese de verdad. No quiero pasar solo todo esto. Un individuo empezó a hacerme preguntas, pero le dejé con la palabra en la boca y subí al piso alto para registrar apresuradamente los cajones del escritorio de Gatsby que no estaban cerrados con llave. Nunca me había dicho claramente que sus padres hubieran muerto, pero allí no había nada, tan solo la fotografía de Dan Cody, prenda de olvidadas violencias, que miraba desde lo alto de la pared. A la mañana siguiente envié al mayordomo a Nueva York con una carta para Wolsheim en la que le pedía información y le rogaba que acudiera a West Egg en el primer tren. Esta última petición me pareció superflua cuando la escribí. Estaba convencido de que se pondría en camino en cuanto viera los periódicos, como también estaba seguro de que recibiría un telegrama de Daisy antes de mediodía. Pero ni llegó el telegrama ni el señor Wolsheim se presentó. No apareció nadie, excepto más policías y más fotógrafos y más periodistas. Cuando el mayordomo regresó con la respuesta de Wolsheim, empecé a adoptar una actitud desafiante de desdeñosa solidaridad con Gatsby y en contra de todos ellos. Querido señor Carraway, este ha sido uno de los golpes más terribles de mi vida y apenas puedo creer que sea cierto. Un acto tan descabellado como el que ese hombre ha cometido debe hacernos pensar a todos.
No estoy en condiciones de ir ahora porque me ata un negocio muy importante y no puedo mezclarme en eso. Si hay algo que esté en mi mano hacer más adelante, dígamelo por carta a través de Edgar. Casi no sé ni dónde estoy cuando oigo una cosa así y me siento completamente destrozado y hundido. Sinceramente suyo, Mayer Wolsheim. Y luego, apresuradamente, había añadido debajo: infórmeme de cuándo es el funeral, etc. No sé nada sobre la familia de Gatsby. Cuando sonó el teléfono aquella tarde y la centralita dijo conferencia con Chicago, pensé que quizá fuese Daisy. Pero lo que llegó a mis oídos fue una voz de varón muy débil y lejana. «Slagle al habla». Sí, aquel apellido me resultaba desconocido. Una nota muy desagradable, ¿no es cierto? ¿Ha recibido mi telegrama? No ha llegado ningún telegrama. El joven Parker tiene problemas, dijo la voz muy deprisa. Lo han pillado cuando entregaba los bonos sin las debidas formalidades. Recibieron una circular de Nueva York con los números 5 minutos antes. ¿Qué le parece, eh? Nunca se sabe lo que puede pasar en estos pueblos de patanes. Oiga, le interrumpí jadeante. Escúcheme, no soy el señor Gatsby. El señor Gatsby ha muerto. Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido por una exclamación y después un ligero chasquido al cortarse la comunicación. Creo que fue al tercer día cuando de un pueblo de Minnesota llegó un telegrama firmado por Henry C. Gatz. Solo decía que el remitente se ponía en camino inmediatamente y que se retrasara el funeral hasta su llegada. Era del padre de Gatsby, un anciano solemne, muy indefenso y alicaído, que se protegía con un gabán muy largo de mala calidad contra el cálido día de septiembre. Sus ojos estaban constantemente húmedos por la emoción, y cuando le cogí la maleta y el paraguas, empezó a tirarse con tanta insistencia de la rala barba gris que me resultó muy difícil despojarlo del abrigo. Estaba a punto de derrumbarse, de manera que lo llevé a la sala de música y le hice sentarse mientras mandaba a por algo de comer. Pero no quiso nada, a excepción de un vaso de leche que se le derramó en parte al alzarlo con mano temblorosa. Lo vi en el periódico de Chicago, dijo. El periódico de Chicago lo contaba todo. Me puse en camino de inmediato. No sabía dónde localizarlo. Sus ojos, sin ver nada, recorrían incansablemente la habitación. Fue un loco, dijo. Tenía que estar loco. ¿No aceptaría un poco de café? Le insistí. No quiero nada. Ahora estoy perfectamente, señor Carraway. Ahora me encuentro perfectamente. ¿Dónde han puesto a Jimmy? Le llevé al salón donde reposaba su hijo y le dejé allí. Algunos chiquillos habían subido los escalones de la entrada y miraban hacia el interior del vestíbulo. Cuando les dije quién había llegado, se fueron de mala gana. Poco después el señor Gatz abrió la puerta y salió, la boca entreabierta, el rostro levemente enrojecido, los ojos derramando a destiempo lágrimas aisladas. Había llegado a una edad en la que la muerte ya no es nunca una terrible sorpresa, y cuando miró a su alrededor viendo las cosas por primera vez, y advirtió la altura y el esplendor del vestíbulo y de las espaciosas habitaciones que partían de él y que comunicaban con otras habitaciones, su dolor empezó a estar acompañado de orgullo reverente. Le ayudé a instalarse en un dormitorio del piso alto. Mientras se quitaba la chaqueta y el chaleco, le expliqué que habíamos pospuesto todo hasta su llegada. No sabía cuáles eran sus deseos, señor Gatsby. Mi apellido es Gatz. Señor Gatz, se me ocurrió que quizá quisiera llevarse a su hijo al oeste. Hizo un gesto negativo con la cabeza. A Jimmy siempre le gustó más el este.
logró la posición que tenía en el este. ¿Era usted amigo de mi hijo, señor? Éramos amigos íntimos. Tenía un gran futuro, ya se da usted cuenta. No era más que un muchacho, pero con una gran cabeza. Se tocó la frente con gran solemnidad y yo asentí. Si hubiera vivido, habría llegado a ser un gran hombre. Un hombre como James J. Hill. Habría ayudado a mejorar el país. Eso es cierto, dije sintiéndome muy incómodo. Tiró torpemente de la colcha bordada, tratando de retirarla de la cama, se tumbó en una postura muy rígida y se quedó dormido instantáneamente. Aquella noche telefoneó a alguien que estaba a todas luces muy asustado y que insistió en saber quién era yo antes de dar su nombre. Soy Carraway, dije. Ah, dio la impresión de tranquilizarse. Aquí Klipspringer. También yo me alegré de oír su nombre, porque parecía una promesa de que contaríamos con otro amigo para dar sepultura a Gatsby. No tenía intención de anunciar el entierro en los periódicos para que se presentara una multitud de curiosos, de manera que telefoneé a unas cuantas personas. No me resultó nada fácil encontrarlas. El funeral es mañana, le dije a Klipspringer. A las 3, aquí en la casa. Me gustaría que se lo dijese a cualquiera que pueda estar interesado. Sí, claro, por supuesto, respondió precipitadamente. Aunque no es muy probable que vea a nadie, pero si tengo ocasión... Su tono me hizo desconfiar. Usted nos faltará, por supuesto. Sí, claro, lo intentaré. Para lo que llamaba era... Un momento, le interrumpí. Asegúreme antes que va a venir. Bueno, el caso es que, si he de ser sincero, estoy con unas personas en Greenwich, y más bien esperan que mañana pase el día con ellos. De hecho, han organizado una excursión o algo parecido. Claro está que haré todo lo posible por escabullirme. No pude contener una exclamación de incredulidad y debió de oírme, porque continuó muy nervioso. El motivo de mi llamada es un par de zapatos que olvidé ahí. Me pregunto si será mucha molestia decirle al mayordomo que me los envíe. Son para hacer gimnasia, compréndalo usted, y me siento bastante perdido sin ellos. Tome nota si es tan amable. A la atención de B.F. No oí el resto del nombre, porque colgué el auricular. Después de aquello sentí cierta vergüenza por Gatsby. Un caballero al que llamé dio a entender que había recibido su merecido. La culpa fue mía, sin embargo, porque era uno de los que solían hablar despectivamente de Gatsby gracias a la audacia que les prestaba el alcohol ingerido en sus fiestas, y yo debería haber tenido el suficiente sentido común como para no telefonearle. La mañana del funeral fui a Nueva York a ver a Mayer Wolsheim. No había logrado ponerme en contacto con él de ninguna otra manera. En la puerta que abrí por consejo del ascensorista estaba escrito The Swastika Holding Company, y al principio parecía no haber nadie dentro. Pero después de gritar varias veces en vano, «Buenos días», se inició una discusión detrás de una mampara y enseguida apareció una judía muy guapa en una puerta interior y me examinó con ojos negros llenos de hostilidad. «No hay nadie. El señor Wolfsheim ha salido para Chicago». Lo primero que había dicho era evidentemente falso, porque en el interior alguien había empezado a silbar, desafinando, el rosario. «Por favor, dígale que el señor Carraway desea verlo». «¿Quiere que vaya a Chicago a buscarlo?» En aquel momento una voz inconfundible, la de Wolsheim, gritó: «Stella», desde el otro lado de la puerta. «Deje su nombre sobre la mesa», dijo la chica muy deprisa. «Se lo daré sin falta cuando vuelva». «Perdone, señorita, pero sé que está ahí dentro». Dio un paso hacia mí y, llena de indignación, empezó a mover las manos a lo largo de las caderas.
Ustedes los jóvenes creen que pueden entrar aquí por las bravas en cualquier momento, me riñó. Estamos de ustedes hasta la coronilla. Cuando digo que está en Chicago, es que está en Chicago. Entonces mencioné a Gatsby. Oh, volvió a mirarme con detenimiento. ¿Querrá usted cómo me ha dicho que se llama? Acto seguido desapareció. Al cabo de un momento apareció Mayer Wolsheim con expresión solemne y los brazos extendidos. Me condujo hasta su despacho, señaló con voz reverente que eran tiempos muy tristes para todos y me ofreció un puro. Recuerdo muy bien la primera vez que vi a Gatsby, dijo. Un joven comandante recién licenciado y el pecho cubierto con las medallas que le habían dado en la guerra. Como no tenía dinero para comprar ropa, seguía utilizando el uniforme. La primera vez que lo vi fue cuando entró en los billares de Weinbrenner, en la calle 43, a pedir trabajo. Llevaba 2 días sin comer. «Véngase a almorzar conmigo», le dije. Devoró más de $4 de alimentos en media hora. ¿Fue usted quien lo inició en los negocios? Iniciarlo. Fui yo quien hizo de él un hombre de negocios. Ah. Lo saqué de la nada, directamente de la alcantarilla, por así decirlo. Vi enseguida que era un joven con muy buen aspecto y con aire de caballero. En cuanto me dijo que había estado en Oxford, supuse que podía hacer buen uso de él. Conseguí que se inscribiera en la Legión Americana, y allí lo tenía muy bien considerado. Nada más conocernos, hizo un trabajo para un cliente mío en Albany. Estábamos así de unidos. Alzó 2 dedos semejantes a salchichas. Siempre juntos. Me pregunté si su asociación habría incluido las transacciones para amañar la Serie Mundial de Béisbol de 1919. Ahora está muerto, dije al cabo de un momento. Usted era su mejor amigo, así que estoy seguro de que querrá venir esta tarde al funeral. Me gustaría ir. Bien, venga entonces. Los pinceles que le brotaban de las ventanas de la nariz se estremecieron levemente y al mismo tiempo que decía no con la cabeza, los ojos se le llenaron de lágrimas. No puedo. No me puedo mezclar en eso, dijo. No tiene que mezclarse en nada. Todo ha terminado ya. Cuando matan a un hombre, nunca me gusta tener nada que ver con el asunto. Me mantengo al margen. En mis años jóvenes era distinto. Si moría uno de mis amigos, de la manera que fuese, seguía a su lado hasta el final. Quizá le parezca sentimental, pero lo digo muy en serio. Hasta el final, costara lo que costase. Me di cuenta de que, por alguna razón particular suya, estaba decidido a no asistir, de manera que me puse en pie. ¿Es usted universitario?, preguntó de repente. Por un instante pensé que me iba a ofrecer una relación financiera, pero se limitó a mover la cabeza y a estrecharme la mano. Hemos de aprender a mostrar nuestra amistad hacia un hombre cuando está vivo y no cuando ha muerto, sugirió. Después de todo, mi regla personal es dejar las cosas tranquilas. El cielo se había oscurecido cuando abandoné su despacho y lloviznaba ya al llegar a West Egg. Nada más cambiarme de ropa, pasé a la casa vecina y encontré al señor Guts paseándose muy emocionado por el vestíbulo. El orgullo que sentía por su hijo y por las propiedades de su hijo aumentaba continuamente y ahora tenía algo que enseñarme. Jimmy me mandó esta fotografía. Se sacó la cartera con dedos temblorosos. Mire. Era una fotografía de la casa, desgastada por las esquinas y con la suciedad de haber pasado por muchas manos. Me fue señalando los distintos detalles con gran vehemencia. Mire esto. Y luego buscaba la admiración en mis ojos. La había enseñado tantas veces que estoy convencido de que para él era más real que la casa misma. Jimmy me la envió. Creo que es una fotografía estupenda.
realza mucho el edificio. Está muy bien. ¿Había visto a su hijo recientemente? Vino a verme hace 2 años y me compró la casa donde vivo en la actualidad. Nos destrozó el corazón cuando se escapó, por supuesto, pero ahora comprendo que tenía sus razones para hacerlo. Sabía que le esperaba un gran futuro. Y desde que triunfó, siempre fue muy generoso conmigo. Parecía costarle trabajo volver a guardar la fotografía y la mantuvo aún otro minuto titubeante delante de mis ojos. Luego la metió de nuevo en la cartera y se sacó del bolsillo un viejo ejemplar muy estropeado de un libro llamado Apollon Cassidy. Mire, este es un libro que tenía cuando era muchacho. Fíjese bien. Lo abrió por la contracubierta y le dio la vuelta para mostrármelo. En la solapa trasera estaba escrita con letras de imprenta la palabra horario, con la fecha de 12 de septiembre de 1906. Debajo decía: levantarme 6 de la mañana. Ejercicios con pesas y trepar 6:15 a 6:30. Estudiar electricidad, etc. 7:15 a 8:15. Trabajo 8:30 a 4:30. Béisbol y otros deportes 4:30 a 5. Practicar declamación, aplomo y cómo conseguirlo 5 a 6. Estudiar inventos imprescindibles 7 a 9. Propósitos generales. No perder el tiempo con shafters o un nombre indescifrable. Dejar de fumar y de mascar chicle. Bañarme cada 2 días. Leer un libro o una revista provechosa todas las semanas. Ahorrar $5, tachado $3 por semana. Portarme mejor con mis padres. Encontré el libro por casualidad, me dijo el anciano. ¿No le parece estupendo? Desde luego que sí. Jimmy tenía que prosperar. Siempre estaba haciendo propósitos como esos o alguna cosa parecida. ¿Se da cuenta de lo preocupado que estaba por educarse bien? Siempre fue muy estricto en eso. Una vez me dijo que yo comía como un cerdo y le di una paliza. Le costaba cerrar el libro y me miraba ansiosamente después de leer en voz alta cada uno de los apartados. Quizá esperaba que yo copiara la lista para utilizarla en lo sucesivo. El ministro luterano llegó de Flushing poco antes de las 3 y empecé a mirar maquinalmente por las ventanas para ver si aparecían otros coches. Lo mismo hizo el padre de Gatsby. Cuando con el paso del tiempo comparecieron los criados, que se quedaron esperando en el vestíbulo, el señor Gatz empezó a parpadear ansiosamente y a hablar de la lluvia en tono preocupado y dubitativo. El ministro miró varias veces el reloj, de manera que hice una parte y le pedí que esperase media hora. Pero no sirvió de nada, no se presentó nadie más. Hacia las 5 nuestro cortejo de 3 coches llegó al cementerio y se detuvo junto a la entrada en medio de una lluvia bastante intensa. Primero el coche fúnebre, horriblemente negro y húmedo. Luego el señor Gatz, el ministro y yo en la limusín, y unos momentos después, en la furgoneta de Gatsby, 4 o 5 criados y el cartero de Westeg, todos calados hasta los huesos. Al entrar a pie en el cementerio, oí un coche que se detenía, y luego el sonido de alguien chapoteando detrás de nosotros sobre el suelo embarrado. Me volví. Era el hombre con gafas como ojos de búho que encontráramos extasiado ante los libros de Gatsby 3 meses antes. No lo había visto nunca desde entonces. No sé cómo tuvo noticia del funeral e ignoro su nombre. El agua escurría copiosamente por sus gruesas gafas y él se las quitó y las secó para ver cómo retiraban de la tumba aún vacía la lona protectora. Luego traté de pensar en Gatsby unos momentos, pero estaba ya demasiado lejos y solo pude recordar sin resentimiento
que Daisy no había enviado ni un mensaje ni una flor. Confusamente oí murmurar a alguien: «Benditos sean los muertos sobre los que cae la lluvia». Y el hombre de los ojos de búho dijo: «Amén», con voz decidida. Regresamos a los coches lo más deprisa que pudimos. Ojos de búho habló conmigo junto al portón. «No me ha sido posible ir a la casa», se disculpó. «No le ha sido posible a nadie, por lo que parece». «No me venga con cuentos», exclamó. «Santo cielo, si iban a su casa por centenares». Se quitó las gafas y las limpió de nuevo, por fuera y por dentro. «Pobre desgraciado», dijo. Una de las cosas de mi vida que recuerdo con más nitidez son las vueltas a casa, las vueltas al oeste para pasar las Navidades, primero desde el colegio y luego desde la universidad. Los que íbamos más allá de Chicago nos reuníamos en la vieja y mal iluminada Union Station a las 6 de una tarde de diciembre. Algunos amigos de la ciudad, pendientes ya de sus celebraciones festivas, acudían a decirnos adiós apresuradamente. Recuerdo los abrigos de pieles de las chicas que volvían del internado de la señorita fulana o mengana, el entrecruzarse de alientos helados al parlotear, las manos agitadas por encima de la cabeza cuando divisábamos algún viejo conocido, la rivalidad que suscitaban las invitaciones. ¿Vas a casa de los Ordway, de los Hersey, de los Schultz? Y los largos billetes verdes que apretábamos con fuerza en nuestras manos enguantadas. Recuerdo finalmente los lóbregos vagones amarillos de la línea de Chicago, Milwaukee y St. Paul, que nos parecían tan alegres como las mismas Navidades, situados ya en la vía junto al portón de la entrada. Cuando nos adentrábamos en la noche invernal y la nieve de verdad, nuestra nieve, empezaba a acumularse a los lados del tren y a titilar a través de las ventanas, y dejábamos atrás las luces insignificantes de las pequeñas estaciones de Wisconsin, el aire se llenaba de repente con una extraña energía salvaje. Nos llenábamos los pulmones mientras regresábamos de cenar atravesando las frías plataformas de los vagones, inefablemente conscientes de ser una misma cosa con aquella región durante una hora mágica, antes de fundirnos indistinguiblemente con ella. Ese es el oeste que considero mío, no el trigo, ni las praderas, ni los pueblos perdidos donde todos son suecos, sino los trenes exaltantes de mi primera juventud en los que regresaba a casa, los faroles y las campanillas de los trineos en las noches heladas y las sombras de las coronas de acebo que las ventanas iluminadas proyectaban sobre la nieve. Soy parte de todo eso, un tanto solemne por la sensación acumulada de aquellos largos inviernos, un poco demasiado satisfecho por haber crecido en la casa de los Carraway, en una ciudad donde a lo largo de los decenios se sigue llamando a los edificios por el apellido de sus propietarios. Ahora me doy cuenta de que, a fin de cuentas, la historia que he contado era una historia del oeste. Tom y Gatsby, Daisy, Jordan y también yo éramos gente del oeste, y quizás sufríamos todos de algunas deficiencias que nos hacían sutilmente incapaces de adaptarnos a la vida en el este. Incluso cuando me emocionaba más, incluso cuando tomaba clara conciencia de su superioridad sobre las ciudades aburridas, desgarbadas e hinchadas del otro lado del Ohio, con sus interminables interrogatorios de los que solo se libran los niños y los ancianos, el este siempre tenía para mí un no sé qué de falso y retorcido. Westek, en especial, todavía se me aparece en mis sueños más fantásticos. Lo veo como una escena nocturna pintada por el Greco. Un centenar de casas corrientes y al mismo tiempo grotescas, agazapadas bajo un cielo sombrío y ominoso y una lupa opaca. En primer término, 4 solemnes individuos vestidos de etiqueta avanzan por una acera con una camilla en la que yace una mujer borracha con un vestido de noche blanco. Una de sus manos, que cuelga por fuera,
brilla fríamente por el resplandor de sus joyas. Con mucha gravedad, los hombres entran en una casa que no es la que buscan. Pero nadie sabe el nombre de la mujer ni a nadie le importa. Después de la muerte de Gatsby, el este se convirtió para mí en un lugar embrujado con unas deformaciones que mis ojos eran incapaces de corregir. De manera que cuando empezó a elevarse en el aire el humo azul de las hogueras donde se queman las hojas secas del otoño, y el viento lograba que la ropa húmeda se quedara rígida de frío en el tendedero, decidí volver a casa. Había una cosa que tenía que hacer antes de marcharme. Una cosa difícil y desagradable a la que quizá hubiera sido mejor renunciar. Pero quería dejarlo todo en orden en lugar de confiar en que el mar, servicial e indiferente al mismo tiempo, se encargara de limpiar la basura que yo dejara. Vi a Jordan Baker y hablé de lo que nos había sucedido a los dos y de lo que me había sucedido a mí después, y ella me escuchó completamente inmóvil en un sillón muy grande. Iba vestida para jugar al golf y recuerdo haber pensado que la barbilla garbosamente alzada, el cabello con la tonalidad de las hojas otoñales y el rostro del mismo color tostado que el guante sin dedos que descansaba sobre su rodilla, parecía una excelente ilustración de revista. Cuando terminé de hablar y sin hacer comentario alguno, me dijo que se había prometido con otro. No me lo acabé de creer, aunque había varios individuos con los que podría haberse casado con una simple inclinación de cabeza, pero fingí sorprenderme mucho. Durante unos instantes me pregunté si no estaba cometiendo una equivocación, pero luego volví a pensarlo todo muy deprisa, de pie, y dije adiós. De todas formas fuiste tú quien me dio la patada, explicó Jordan de repente. Lo hiciste por teléfono. Ahora ya no me importas nada, pero fue una experiencia nueva para mí y me sentí algo aturdida durante unos días. Nos estrechamos la mano. Ah, ¿y te acuerdas?, añadió, de una conversación que tuvimos una vez sobre conducir coches. Pues no la recuerdo bien. Dijiste que un mal conductor solo estaba a salvo hasta que se encontraba con otro mal conductor. Bueno, resulta que me lo encontré, ¿no es cierto? Quiero decir que tuve muy poco cuidado al equivocarme tanto en mis suposiciones. Creí que más bien eras una persona honrada y sincera. Creía que era de eso de lo que estabas orgulloso en secreto. Tengo 30 años, dije. Necesitaría 5 menos para mentirme y llamar honor a eso. Jordan no respondió. Enfadado, medio enamorado de ella y tremendamente pesaroso, me fui de allí. Una tarde de finales de octubre vi a Tom Buchanan. Caminaba delante de mí por la Quinta Avenida con su característico aire vigilante y decidido, las manos un poco separadas del cuerpo, como preparado para defenderse ante cualquier obstrucción, y moviendo bruscamente la cabeza de un lado para otro en constante adaptación a sus ojos inquietos. En el preciso momento en que reduje el paso para no adelantarlo, se detuvo y empezó a fruncir el entrecejo ante el escaparate de una joyería. Repentinamente me vio y retrocedió en mi busca, extendiendo la mano. ¿Qué te pasa, Nick? ¿Es que te niegas a darme la mano? Sí, ya sabes lo que pienso de ti. Estás loco, Nick, dijo muy deprisa. Más loco que una cabra. No entiendo qué demonios te pasa. Tom, pregunté, ¿qué le dijiste a Wilson aquella tarde? Me miró en silencio y comprendí que mi suposición acerca de las horas perdidas era correcta. Quise alejarme, pero Tom dio un paso y me agarró por el brazo. Le conté la verdad, dijo. Se presentó en casa mientras nos preparábamos para marcharnos, y cuando le mandé decir que nos habíamos ido, trató de subir por la fuerza. Estaba lo bastante perturbado como para matarme si no llego a decirle quién era el propietario del coche.
tuvo todo el tiempo la mano en el bolsillo donde guardaba el revólver. Se interrumpió con gesto desafiante. ¿Y qué si se lo dije? Ese individuo lo tenía bien merecido. A ti te engañó igual que a Daisy, pero era un mal bicho. Atropelló a Myrtle como quien atropella a un perro, y ni siquiera se paró. No sabía nada que yo pudiera decir, excepto que no era cierto, y eso me estaba vedado. Y si crees que no he tenido mi parte de sufrimiento, te diré que cuando fui a deshacerme del apartamento y vi en el aparador la caja con las condenadas galletas para perro, me senté y lloré como un niño. Te juro que fue horroroso. No me era posible perdonarlo ni simpatizar con él, pero comprendí que desde su punto de vista lo que había hecho estaba enteramente justificado. Todo era pura desconsideración y puro desorden. Tom y Daisy eran criaturas desconsideradas. Hacían añicos cosas y personas y luego volvían a su dinero o a su enorme desconsideración o a lo que fuese que los mantenía unidos y dejaban que otros se encargaran de limpiar lo que ellos ensuciaban. Le di la mano. Parecía absurdo no hacerlo, porque de repente tuve la sensación de que estaba hablando con un niño. Luego Tom entró en la joyería para comprar un collar de perlas o quizá un par de gemelos. Libre para siempre de mis escrúpulos provincianos. La casa de Gatsby continuaba vacía cuando me marché. El césped de su jardín había crecido tanto como el del mío. Uno de los taxistas del pueblo, siempre que pasaba con algún cliente por delante del portón, no dejaba de parar unos momentos y señalar con el dedo al interior. Quizá fuera él quien llevó a Daisy y a Gatsby a Eastham la noche del accidente, y quizá había inventado una historia acerca de ello que era exclusivamente suya. Yo no deseaba oírla y lo evitaba siempre al apearme del tren. Las noches de los sábados las pasaba en Nueva York porque tenía tan vivas en mi imaginación aquellas deslumbrantes fiestas de Gatsby que seguía oyendo la música y las risas, lejanas pero incesantes, que me llegaban desde su jardín, y también el ruido de los coches yendo y viniendo por la avenida de grava. Una noche oí un automóvil de verdad y vi los faros cuando se detuvo ante la escalinata. Pero no hice ninguna averiguación. Probablemente se trataba de un último invitado que volvía de los confines de la tierra y aún ignoraba que las fiestas se habían acabado. La última noche, con el equipaje preparado y después de haber vendido el coche al tendero, me acerqué a contemplar una vez más aquel desastre de casa tan grande y tan incoherente. Sobre los blancos escalones de la entrada destacaba con claridad a la luz de la luna una palabra obscena garrapateada por algún chico con un trozo de ladrillo. Procedí a borrarla restregando el mármol con un zapato. Luego bajé hasta la playa y me tumbé en la arena. La mayoría de los grandes chalets junto al mar ya estaban vacíos y apenas había ninguna luz, con la excepción del impreciso resplandor de un transbordador que cruzaba el estrecho. Y a medida que se alzaba la luna, al empezar a desvanecerse las casas superfluas, tomé conciencia de la antigua isla que florecía en otro tiempo para los ojos de los marinos holandeses, el pecho lozano y verde de un nuevo mundo. Sus árboles desaparecidos, los árboles que dieron paso a la casa de Gatsby, alentaron en otro tiempo con sus susurros el último y el más grande de todos los sueños humanos. Durante un fugaz momento lleno de magia, el ser humano tuvo que contener la respiración en presencia de aquel continente, obligado a realizar una contemplación estética que ni entendía ni deseaba, cara a cara, por última vez en la historia, con algo proporcionado a su capacidad de asombro. Y mientras estaba allí, cavilando sobre aquel antiguo mundo desconocido, pensé en el asombro de Gatsby cuando descubrió por vez primera la luz verde al final del embarcadero de Daisy. Había hecho un largo camino para llegar hasta aquel césped de color azul y su sueño tuvo que parecerle tan cercano
que difícilmente podía dejar de alcanzarlo. No sabía que estaba ya tras él, en algún lugar de la vasta negrura más allá de Nueva York, donde los oscuros campos de la nación americana se extendían interminables bajo la noche. Gatsby creía en la luz verde, en el orgiástico futuro que año a año retrocede ante nosotros. Se nos escapa en el momento presente. ¿Pero qué importa? Mañana correremos más deprisa, nuestros brazos extendidos llegarán más lejos, y una hermosa mañana... Y así seguimos adelante, botes contra la corriente, empujados sin descanso hacia el pasado.